todo el corazón yo te buscaré. ¿Listos? Vamos a decirle al Señor: con todo el corazón te buscaré, humillado ante ti vendré, mi pecado te declararé. Perdóname, Señor, pues te fallé. Y una vez más: con todo el corazón te buscaré, humillado ante ti vendré, mi pecado te declararé. Perdóname, Señor, pues te fallé ante ti. En tu trono de gracia he encontrado tu amor y perdonaste mi maldad. Dile ante ti, ante ti. En tu trono de gracia he encontrado tu amor y perdonaste mi maldad y todo lo que soy. Perdonaste todo lo que era yo. Aleluya, Señor. Entonces dile: tú eres mi refugio fiel. Tú eres mi refugio fiel, Señor. De la angustia tú me guardarás, con alabanzas de liberación me rodearás y me ayudarás. Dile: tú eres mi refugio, tú eres mi refugio fiel, Señor. De la angustia tú me guardarás, con alabanzas de liberación me rodearás y me ayudarás. Ante ti, en tu trono de gracia he encontrado tu amor y perdonaste mi maldad. Ante ti, en tu trono de gracia he encontrado tu amor y perdonaste mi maldad y todo lo que soy, y todo lo que soy. Vamos, adórale con todo tu corazón. Dile: tú eres mi refugio fiel, Señor. Tú eres mi refugio fiel, Señor. De la angustia tú me guardarás, con alabanzas de liberación me rodearás y me ayudarás. Dile una vez más: tú eres mi refugio fiel, Señor. De la angustia tú me guardarás, con alabanzas de liberación me rodearás y me ayudarás. Ante ti, en tu trono de gracia he encontrado tu amor y perdonaste mi maldad. Vamos, dile: ante ti, en tu trono de gracia he encontrado tu amor, perdonaste mi maldad y todo lo que soy. Vamos, que se oiga: ante ti, en tu trono de gracia he encontrado tu amor y perdonaste mi maldad. Vamos con las voces, dile: ante ti, en tu trono de gracia he encontrado tu amor y perdona
perdonaste mi maldad. Dile una vez más igual. Ante ti, en tu trono de gracia, he encontrado tu amor. Perdonaste mi maldad. Ante ti, en tu trono de gracia, he encontrado tu amor y perdonaste mi maldad. Dile una vez más. Ante ti, en tu trono de gracia, he encontrado tu amor. Perdonaste mi maldad y todo lo que soy. Aleluya. Perdonaste todo lo que yo era, oh Rey. Oh. Gracias, Señor. Buenos días mis hermanos, buenos días, bienvenidos una vez más a Casa de Oración Nueva York. Gracias por conectarse con nosotros a través del Facebook, del YouTube también. Les sugerimos a cada uno, ¿verdad? Si es la primera vez que nos visita, que se suscriba a los canales del YouTube y pueda seguirnos por la página del Facebook, así pueden mantener las actualizaciones de las últimas enseñanzas y pueden estar al tanto y al día con las enseñanzas que compartimos. Una vez más, buenos días, le damos la gloria y gracias al Señor que nos permite estar aquí en esta mañana compartiendo su palabra, manteniendo sus ovejas alimentadas y le damos gracias a Él, ¿verdad?, por enviar a su Hijo. Quiero de inmediato ir a la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad?, para esta mañana. En los domingos no tenemos ningún tipo de serie que estamos llevando, estamos compartiendo temas individuales. Y quiero compartir en esta mañana un tema que se va a titular Ignorando la voz de Dios. Ignorando la voz de Dios. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a estar viendo, una suma de versículos, ¿verdad?, para entrar en esta enseñanza. Hebreos 3, versículo del 7 al 13 vamos a estar leyendo. En este tema que en esta mañana el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, compartir, ignorando la voz de Dios, esto es uno de los temas que en lo particular a mí me llama mucho la atención, no solamente para predicarlo, sino para meditarlo. Una de las cosas que puedo decir, y esto serviría de un consejo para los que me oyen o los que me están viendo, de que no debemos siempre asumir que estamos caminando en esa perfecta voluntad de Dios o que siempre estamos escuchando su voz. Siempre debe haber una duda en nuestro corazón, no porque Dios no sea fiel, sino porque nuestro corazón es engañoso. Entonces, la razón por qué tenemos un libro llamado Biblia, es un libro físico, ¿verdad? Es un libro que todos podemos tener, el pecador, el justo, el santo, el que no es santo, puede tener este libro, el cual es la palabra de Dios, la Biblia, y Dios nos ha dado este libro físico, ¿verdad?, para que a través de la palabra inspirada por Dios, si es que nos hemos desviado, si es que estamos confundidos, si es que estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, no tenemos, por así decir, que purificarnos o santificarnos primero para ir a la palabra de Dios. Por eso tenemos, yo siempre he visto eso como una gracia muy buena de parte de Dios, que nos da algo que es accesible a todos, porque imagínense, el sacerdote no podía entrar a la presencia de Dios estando en pecado. Tenía que consagrarse de manera pura, separado para el Señor. Pero hoy tenemos la palabra de Dios, el cual
y digo esto como un ejemplo, ¿verdad? Que ha sucedido mucho. Hay personas que están a punto de quitarse la vida, se van a un motel, ¿verdad? Para beberse unas pastillas y han encontrado un sinnúmero de personas muertas en moteles porque van a un lugar solo. Y de repente abre la gaveta y se encuentra con una de esas Biblias de los Gedeones. Y es increíble cómo hay personas que han entregado su vida a punto de quitarse la vida porque se encontraron, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que no debemos siempre asumir en nuestro caminar que estamos bien con Dios, que vamos en buen camino. Debemos dejar que sea el Espíritu, pero mayormente su palabra, que nos corrija y nos afirme si estamos caminando en su perfecta voluntad. Porque es muy peligroso cuando adoptamos una posición de yo creo, yo siento, así lo veo yo. Y eso hemos estudiado, son convicciones personales. Pero cuando mis convicciones están alineadas con la palabra de Dios y puedo ver que lo que estoy sintiendo es lo que la Biblia me está diciendo, entonces puedo decir que ando en la voluntad de Dios. Pero no debo decir es que estoy sintiendo la voz de Dios hacer esto y esa decisión va contra las Escrituras, entonces no estamos en la voluntad de Dios, aunque se sienta bonito, aunque se sienta cómodo, aunque me parezca bien. Siempre debemos de comparar lo espiritual con lo espiritual. Lo que estoy sintiendo que Dios me está diciendo, debo avalarlo, alinearlo a las Escrituras. Si yo tomo un sentimiento espiritual y no miro las Escrituras, es posible, casi el 100%, que estamos andando en la carne. Pero si cada vez que vemos un sentir o sentimos que Dios me está hablando en esta área, siempre debemos de ver el balance bíblico, siempre. No puede la voz de Dios contradecir su propia escritura. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que es posible que los que me están viendo hayan una cantidad de personas que estén viviendo una vida cristiana ignorando completamente la voz de Dios. Ahora vamos a leer este capítulo 3 de Hebreos, vamos a leer desde el verso 7 hasta el 13. Y aquí voy a usar una referencia del pueblo que salió de Egipto, aunque estoy leyendo en el Nuevo Testamento. Es una referencia como un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en dicha contradicción, para que no hagamos lo mismo que el pueblo que salió de Egipto, el cual quedó postrado en el desierto, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Entonces son advertencias lo que vamos a leer. Dice aquí el autor de Hebreos 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Ahora, muchas denominaciones usted va a escuchar que dice que ya el Espíritu no habla. Y la palabra dice, el mismo Pablo dice, el Espíritu dice claramente, claramente, que los postreros días, ¿verdad?, algunos apostatarán de la fe. Entonces el Espíritu sí habla. Y hace unos días, ¿verdad?, me viene a memoria que mi esposa y yo estábamos hablando acerca de la voz del Espíritu, el cual es la voz de Dios, es lo mismo. Y estábamos analizando de que muchas personas dicen, yo escuché la voz clarita de Dios. O yo lo escuché, ¿verdad? ¿Fue audible o no fue audible? Y la palabra misma, Romanos 8, si no me falla la memoria, verso 16, dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Y el nuevo nacido, ¿verdad?, el que nació de nuevo en Cristo, ahora tiene un espíritu nuevo que se comunica con Dios. Entonces, ya no en sí oímos a Dios por estos oídos, sino que Dios nos habla directamente al corazón, dentro del corazón. Ahora, de que podamos sentir como si fue audible, es posible. Pero Dios no nos habla por fuera, sino por dentro. Dios habla al corazón. Entonces aquí el texto dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, escuche bien, y no está hablando aquí de antes de los apóstoles, del Antiguo Testamento, está en el libro de Hebreos, casi al final de la Biblia. Dice, no endurezcáis vuestros corazones. Al escuchar la voz de Dios, ya sea por la predicación, ya sea por la exhortación, ya sea por algún hermano, ya sea porque el Espíritu Santo te está hablando, no cerremos el corazón. Y la palabra endurecer el corazón sencillamente está diciendo ignorar completamente la voz de Dios porque a lo mejor no me gusta o no me conviene lo que me están diciendo. Dice como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ahora, si recordamos alguna palabra o algún pecado persistente en el pueblo que salió de Egipto, ¿cuál diríamos nosotros? Vamos a pensar, ¿qué era lo que más hacían en pecado el pueblo que salió de Egipto? ¿Qué fue lo que hicieron repetidamente? Quejarse,
¿verdad? Murmurar contra Dios. ¿Por qué se quejaban? Porque Dios no les daba lo que ellos querían tener en Egipto. Y es lo que pasa con muchos creyentes que vienen al camino y quieren que Dios les dé lo que el mundo ofrece. No, pero que si Dios me ama, me compra un carro, una casa, o me da tanto, o me permite hacer cosas terrenales que la Biblia no promete. El Evangelio es para salvación del alma, no del cuerpo. Entonces, aquí nos damos cuenta que este pueblo provocó a Dios a ira porque se estaban quejando. Vinieron con el pensamiento de Egipto, no se negaron a los deseos de Egipto. El libro de Números 11 dice que ellos todavía tenían el deseo vivo de Egipto. Y Colosenses nos dice en capítulo 3 que debemos hacer morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Los deseos de la carne, los deseos pecaminosos que van en contra de la voluntad de Dios. Sigo leyendo, dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dice, ¿dónde, verso 9, me tentaron vuestros padres? Me probaron y vieron mis obras 40 años, los milagros que Dios hizo. 40 años viendo milagros y no creyeron. Dice, a causa de lo cual me disgusté. Ahora, aquí creer, fíjense, hay una diferencia aquí, hay dos tipos de fe cuando hablamos de la salvación. Hay una fe que es la fe inicial cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Pero luego viene la fe práctica de todos los días hasta el fin de nuestros días o hasta que venga Cristo. Entonces, el pueblo de Dios tuvo fe para salir de Egipto, ¿verdad? Tuvo fe, Moisés los sacó. Eso vemos como la primera etapa de la salvación. Fueron libertados de Faraón, pero todavía no habían sido libertados de Egipto. Escuche bien, salieron del terreno, del territorio egipcio, pero Egipto todavía estaba dentro de sus corazones. El deseo, una cosa es estar posicionalmente en un lugar, pero otra cosa es el deseo del corazón. Una persona puede estar frente a otra y con la mente en otro país, ¿verdad? Con el deseo en otras cosas. Como también vemos inmoralmente como una pareja pueden estar juntos, pero alguno de los dos amando a otra. Eso la Biblia le llama adulterio. Entonces vemos cómo ellos salieron de Egipto, pero Egipto todavía no había salido de ellos. Y esa es una de las razones primordiales de por qué nos hacemos sordos espirituales. Ignoramos la voz de Dios por el amor al mundo. Dice, donde me tentaron, creo que es en el verso 10, sí, a causa del cual o de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan, fíjense, vagando en su corazón. Aquí vagar habla de ir detrás o desear las cosas que son vanas, vacías, pasajeras, terrenales, materiales. Dice, y no han conocido mis caminos, no entienden mi propósito de por qué los saqué de allí. Dice el verso 11, por tanto juré en mi ira, imagínense, el Señor juró enojado, no entrarán en mi reposo. Aquí está hablando de la tierra prometida. El libro de Segunda de Pedro dice que se perdió, esa generación que no le creyó a Dios se perdió, o sea, no fue al cielo, y lo dice bien claramente, lo dice Judas y lo dice Segunda de Pedro. Dice, no entrarán en mi reposo. Y luego viene el consejo a nosotros, aquí en el verso 12, dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para apostatar. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, la lucha que todo cristiano libra cada día es vivir una vida de obediencia a Dios, una vida en el Espíritu. En la versión Nueva Biblia Viva, Gálatas 5:16, el apóstol Pablo en este libro hace una comparación de la carne y el espíritu, de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y nos damos cuenta que en esta parte, permítame nada más aquí bajarle un poquito este volumen, ¿verdad? Un poquito a este volumen que luego, ¿verdad?, chilla mucho. Gálatas 5:16, voy a leer la versión Nueva Biblia Viva, y esta versión sencillamente simplifica lo que Pablo dice, ¿verdad? Usted me va a seguir en la Reina Valera o si no puede ver las notas ahí en la pantalla. Dice Pablo aquí, dice, así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. Esta versión lo dice de esta manera. Dice, de esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa.
Dice el 17, porque esta aquí es la naturaleza pecaminosa, la carne, va en contra de lo que el espíritu quiere. Fíjense, hay una contradicción en los deseos tanto del espíritu con la carne. Hay una contrariedad aquí. Dice, y el espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos se oponen entre sí y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Aquí lo que quieren es que muchos creyentes dicen, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero agradar a mi Señor. Y se encuentran con este conflicto. Bueno, antes de nacer de nuevo, solo la conciencia nos acusaba o nos culpaba de nuestros hechos inmorales que van en contra de la palabra de Dios. La conciencia, antes de yo conocer a Cristo, yo puedo hablar de mí, yo sabía lo que era bueno y malo. Yo no tuve que conocer a Cristo para saber lo que es bueno y lo que es malo. La razón por qué di mi vida al Señor es para poder vivir en lo que es bueno y no vivir en lo que es malo, pero no para conocerlo. Todo ser humano naturalmente sabe lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. Y nos damos cuenta que luego que nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en el creyente ese deseo de hacer la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, la conciencia es como si fuera la voz de Dios en todos los seres humanos, afirmándoles primeramente la existencia de ese Dios trascendente, santo y todopoderoso. Por ejemplo, Romanos 1 dice que las personas afirman la existencia de Dios por medio de la creación. Todo ser humano sabe que Dios existe, que es un Dios trascendente, que es un Dios poderoso y que es un Dios real. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí en Romanos 1. Vamos a usar un ejemplo aquí en esta carta a los Romanos, capítulo 1, verso 19. Aquí Pablo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, vemos cómo Pablo en el libro de Romanos, ¿verdad? Muchos le llaman la columna vertebral del Evangelio. En el capítulo 1, Pablo dice que nadie, absolutamente nadie, puede negar la existencia de Dios. Pero no solamente la existencia de Dios, sino el poder y el Dios eterno. ¿Cómo la gente puede saber eso? Por medio de las cosas hechas, por la creación. Por eso es que un pensamiento satánico metido en las escuelas es la evolución. Y la evolución, ¿verdad? O los que son, vamos a decir, los que creen nada más en, vamos a decir, en naturalismo, ¿verdad? Solo creen que las cosas se desarrollan solas. La evolución solita, de la nada, se produjo todo lo que hoy vemos. Y están sacando a Dios de la ecuación. Y eso es un pensamiento satánico, obviamente. Porque en el momento que sacamos a Dios de la ecuación, yo no tengo que rendir cuentas a nadie, mi conciencia se cauteriza, no tengo que tener miedo por romper la ley y puedo vivir como quiero. Pero no es lo que dice la palabra. La palabra dice todo lo contrario al pensamiento de evolución, al darwinismo, ¿verdad? Que lo enseñan en las escuelas. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, o sea, les es visible, les es claro, evidente. Dice, pues Dios se lo manifestó. Ahora, ¿usted cree que si Dios te quiere dejar saber algo, usted cree que Dios tendría la capacidad de hacerte saber lo que Él te quiere dejar saber? Dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, aquí Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo, escuche bien, entendidas, razonadas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Aquí nos damos cuenta que en la primera parte del libro de Romanos, vemos que la gente sabe, ¿verdad?, por medio de la creación, de que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero luego Romanos 2 nos habla de que el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Primero vemos el capítulo de Romanos 1 diciéndonos, cada ser humano conoce y sabe de manera intuitiva, natural, de que hay un Dios existente, eterno y todopoderoso, ¿verdad? Todos estamos fuimos diseñados con una forma de razonar las cosas, el cual no nos permite negar a Dios, aunque lo podemos hacer voluntariamente. Yo puedo ignorar a Dios, no negar su existencia. Ignorar es una cosa, pero no puedo negar su existencia.
Vemos que el capítulo 1 habla de que ese Dios creador, todopoderoso y eterno, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Pero luego vemos que el capítulo 2 ahora nos habla de una naturaleza, de algo que es intuitivamente natural, y es el conocimiento de las decisiones morales o la ética de la vida, le podemos decir, cómo debemos vivir, lo que es bueno y lo que es malo. En Romanos 2, vamos a ver ese ejemplo, habla aquí de la conciencia, ¿verdad? Primero vemos que podemos ver a Dios a través de la creación, podemos más bien entender su existencia, saber que Él existe por lo que vemos hecho. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos una obra de arte, lo primero que hacemos es preguntar por quién es el autor de esa obra de arte, quién es el pintor. Cuando vemos alguna obra arquitectónica, ¿verdad? Decimos quién fue el arquitecto. Cuando vemos una estatua, decimos, wow, ¿quién hizo eso? La primera pregunta natural es, ¿quién hizo eso? Si te llevan una comida y la comida es exquisita, buena, deliciosa, y tú dices, wow, ¿quién hizo esto? La primera pregunta que nace al ver algo tan majestuoso es ¿quién hizo eso? Entonces, hoy por el ateísmo también, a muchos no les gusta esto, pero es una religión, los ateos no creen que Dios existe, es su creencia, y basan toda su fe en algo inexistente, es decir, todo lo que vemos vino de la nada, creen en eso, es una religión. Pero nos damos cuenta de algo, que en el capítulo 2, verso 14 hasta el 16, el apóstol Pablo ahora apela a nuestra evidencia interna. Hay una evidencia externa de Dios y hay otra evidencia interna. Y al tener estas dos, no hay forma de escaparnos en aquel día decir, ay Señor, en el día del juicio decirle, yo pensé que tú no existías, ¿no? El Señor va a sacar la memoria de tu conciencia y de tu memoria, de tu razón, y te va a decir, esto, ¿verdad? Es la evidencia de que tú sabías. Tú sí sabías, pero decidiste ignorarme. Dice el Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles, ¿verdad? Aquí la palabra gentiles son los no judíos, los que no recibieron inicialmente la ley escrita dada a través de Moisés, los que no fueron inicialmente escogidos por Dios para llevar la palabra. Estos son todos gentiles, los que no son judíos. Dice que no tienen ley, es decir, no tienen la ley escrita de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Dice, estos, los gentiles, aunque no tengan ley, los mandamientos escritos dados por Dios, son ley para sí mismo. Miren, cuando el Señor les entrega las dos tablas a Moisés, el Señor no les está entregando algo que el ser humano desconocía. Lo que pasa es que ellos no tenían externamente algo para justificar el uno del otro lo que estaban sintiendo. Porque cuando uno quería matar a otro, el alma o la conciencia se escandalizaba. Pero no tenían nada externo para racionalizarlo, para usar sus razones y decir, mira, la ley dice no matarás, por eso es que siento mal cuando quiero matar, ¿verdad? Por eso me siento como... hay una angustia interna que me alerta cuando voy a matar a una persona. Cuando voy a matar una oveja no, pero cuando voy a matar a una persona sí. Entonces, dice el texto más adelante, verso 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién la escribió? Dios. Dice, dando testimonio su conciencia. Aquí dar testimonio es la conciencia te dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Te acusa cuando vas a pecar, pero te defiende cuando haces lo correcto. Esa es la conciencia que todo ser humano, sin tener que ser cristiano, tiene. El 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, todo lo que está grabado en el corazón, dice, de los hombres, la raza humana, dice Pablo, conforme a mi evangelio. Es decir, el estándar o la base de juicio es el evangelio. Pero el corazón es donde va a sacar el Señor la lista de cosas que entendimos, que vimos y que voluntariamente rechazamos. Miren, ¿qué diferencia hay entre la conciencia y el espíritu? Conciencia y espíritu, ¿qué diferencia? La conciencia nos acusa cuando estamos a punto de pecar o cuando ya hemos pecado, pero nos defiende cuando hacemos algo que es apropiado o es beneficioso para la vida humana.
La conciencia solo apela o aplica en todo aquello que favorece o destruye la vida humana. Esa es la conciencia. Dios puso una conciencia en todo ser humano para que la conciencia lo guarde, lo proteja del peligro, de lo inmoral, de lo que hace daño al prójimo, etc. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, una ilustración para entender. Si tienes un cuchillo en las manos, ¿verdad? Y estás frente a animales comestibles, ¿verdad? No sé en su país qué animales comen, pero imagínese cualquier tipo de carne que a usted le gusta. Y te ponen una venda en los ojos, ¿verdad? Te vendan los ojos y tienes el cuchillo en la mano. Y te dicen, degolla ese animal, ¿verdad? Te dicen, degolla ese animal. Es posible que solo nos dé, a algunos le dará un poquito de asco o náuseas, pero tu conciencia no te acusará por matar un animal que te vas a comer, no. Pero imagínate que si antes de degollar el animal, ¿verdad? Te quitas la venda y te das cuenta que entre los animales hay una persona allí. ¿Qué sucede en ese momento? Vamos a pensar, vamos a analizar eso. Tienes ahí, te pusieron unos animales comestibles de los que más te gusta, ¿verdad? Carne frita. Y te dicen, vamos a degollar esos animales para comer, pero tú tienes una venda en los ojos. Obviamente vas a actuar sin mirar. Tu corazón, tu alma no sabe lo que estás matando. Si te quitan la venda y ves que entre los animales hay una persona allí, me imagino que te escandalizas, brincas y dices, ay Dios mío, ¿por qué no me dijiste que hay una persona allí? Bueno, en el momento que tus ojos ven a una persona que carga la imagen del Señor, de inmediato tu conciencia te escandaliza. Y es lo que sucede hoy con lo del aborto, ¿verdad? Muchos quieren cambiarle el nombre de ser humano a una cosa para que la conciencia no se escandalice y poder en paz matar a los bebés. Bueno, humanamente de inmediato tu conciencia le dice a tu razón que no debes degollar a una persona. De inmediato te dice. Desafortunadamente hay personas que ya han cauterizado su conciencia y han perdido la sensibilidad hacia los seres humanos que son creados a imagen y semejanza del Señor. Miren lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4. Voy a seguir leyendo la versión nueva, Biblia Viva. Me gusta algunas palabras que utiliza. 1 Timoteo 4, versículo 1. Fíjense aquí lo que dice el apóstol Pablo como advertencia a Timoteo. Dice 1 Timoteo 4.1, estoy leyendo, ¿verdad? La versión nueva, Biblia Viva. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Cristianos que creyeron en Jesús, llegará un momento que se van a apartar, van a apostatar. Dice, y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. Dice el verso 2, los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera le molesta. Miren, llega un momento en la vida donde hay personas que cauterizan su conciencia. La Reina Valera dice conciencia cauterizada, utiliza esa palabra. Y hay personas que han vivido un estilo de vida, quizás antes de Cristo, no sé si todavía, donde hacen cosas que la conciencia algunos dicen no les remuerde la conciencia, no le duele cuando hacen un mal. Por ejemplo, hay quienes, vamos a suponer, los que venden drogas, ¿verdad? Las drogas, hay personas que pierden sus familias por las drogas, hay personas que pierden su trabajo, todo su dinero, todos sus ahorros, se enferman, algunos mueren de sobredosis, pero el que vende las drogas solo está pensando en adquirir dinero, es insensible al dolor que eso produce. Y les puedo mencionar una lista de cosas que desafortunadamente estamos entrando en la generación más insensible de toda la historia. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo de manera robótica, todo es tecnológico. Las relaciones son tecnológicas, virtuales, por internet, tridimensionales. Y el alma, la conciencia, si tú ves un robot y le vas a cortar la cabeza a un robot, tu conciencia no te escandaliza, no te dice, no hagas eso, ¿no? Porque es un robot. Pero cuando tienes enfrente a una persona, la conciencia sí te dice, mira, esa persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Te escandaliza de que no debes
matar a esa persona o hacerle daño. Nos estamos entrando, o ya estamos, me imagino, en la era de la insensibilidad, donde no nos duele la injusticia, no nos molesta la inmoralidad. Estamos viviendo en un circo mundial ahora mismo. Miren, la Reina Valera utiliza la palabra conciencia cauterizada. El término cauterizar es destruir un tejido con un instrumento caliente. Por ejemplo, es marcar con un hierro ardiente como se marca un animal en su piel, ¿verdad? Hace unos días, ¿verdad? No creo que lo puedan ver, pero no sé si van a poder verlo. A ver, se lo voy a dejar un minuto ahí, a ver si me enfoca la cámara. Fíjense que este dedo, no sé si lo pueden ver, tengo como una marquita, ahí está redondita, no sé si la pueden ver. Estoy tratando de que vean la marca. Tengo como si fuera arriba una marquita redonda. Pues esa marca me la hice hace unos días porque estaba poniendo un tornillo y le daba con el martillo porque no quería entrar, y parece que al darle con el martillo como que chispeaba, vamos a decir, le daba así de pasada en la cabeza al tornillo, y cuando lo quise empujar se me marcó el tornillo. Lo mismo que estoy hablando, esa parte de mi dedo se cauterizó, y ahora mismo si yo me toco, ¿verdad? Sí siento, porque es pequeña la parte cauterizada, pero siento como si tengo algo en la superficie de la piel que no pertenece a mi cuerpo, como si esa parte no es parte mía, porque no siento allí. Si tomo una aguja y me toco allí, no siento nada. Se me cauterizó ese dedo ahí por ponerle la mano, ¿verdad?, o el dedo al tornillo caliente. Bueno, cuando algo es cauterizado, así como la piel, por ejemplo, en esa parte cauterizada las personas o cualquier animal no siente nada. Esa parte está insensible al toque. Bueno, muchos han cauterizado su propia conciencia y ya no son sensibles a las advertencias de la conciencia, pero otros, en este caso cristianos, ya han apagado al espíritu y no oyen la voz de Dios. Su corazón está endurecido por el engaño del pecado. Miren lo que dice Ezequiel 36. Vamos a ver este ejemplo. Voy a leer otra vez la Nueva Biblia Viva, Ezequiel 36, 26. Nueva Biblia Viva de Ezequiel 36. Aquí es la promesa del nuevo nacimiento, la promesa del Espíritu Santo, la regeneración del creyente que Ezequiel está profetizando. Y dice lo siguiente, dice esta versión, dice Ezequiel 36, verso 26. Y les daré un corazón nuevo. Ahora, algo que sucede cuando venimos a Cristo es que el Señor nos da un corazón nuevo y comenzamos a sentir, porque ya quizás el nuestro está cauterizado, endurecido, y somos insensibles a las cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con el pecado. Quizás hemos cauterizado parte de nuestra conciencia que ya no sentimos. Hace unos días veía un documental de un doctor explicando cómo la pornografía cauteriza el cerebro. Y lo que sucede es que la pornografía conlleva a muchos a tener un estímulo y un placer tan profundo, el cual el cerebro se adapta tanto a eso que vemos el placer al ver pornografía, pero no vemos el peligro. O sea, no vemos que estamos colaborando con la explotación sexual de jóvenes, de mujeres, hombres, incluso hasta niños, y nos damos cuenta que estamos apoyando eso sencillamente porque alguno quiere sentir un poco de placer momentáneo. Este doctor decía que cuando alguien está expuesto a la pornografía, su cerebro se va cauterizando al punto que ya no se escandaliza y lo hace como si fuera a beber agua, ya lo hace normal. Pero no sabe que destruye su cerebro y las adicciones acaban con las personas. Y una de las cosas que las adicciones hacen es que te roba tu voluntad. Ya no tienes la capacidad de decidir, sino que necesitas ayuda externa para poder vencer esa adicción y poder volver a retomar tu corazón. Entonces, una de las cosas que el nuevo nacimiento hace es que Dios nos da, el Señor, un corazón nuevo. Dice, les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas. Esta versión lo dice muy bonito. Les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Ese espíritu nuevo es donde vamos a comunicarnos con Dios,
pero también a recibir los recursos espirituales, o vamos a decir, a recibir la vida misma de Dios para poder vivir en obediencia. Dice, les quitaré sus corazones de piedra. Bueno, si usted agarra una piedra y usted le da con un martillo, la piedra no va a llorar. Nunca he visto una piedra lagrimeando cuando le dan. Dice, les removeré o les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles. Fíjense, un corazón teníamos de piedra, terco, obstinado e insensibles. Y les daré nuevos corazones, llenos de amor y buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. En esta promesa de Ezequiel, en esta profecía, que se cumple en el momento que Jesús viene, cuando alguno acepta al Señor, es explicado en Juan 3, Jesús hablando con Nicodemo, de cierto os digo que si no nacieres de nuevo no puedes ni ver ni entrar al reino de los cielos. Y lo que sucede es que el Señor nos da un espíritu con E minúscula, es el espíritu de cada creyente, nuevo, pero adicional el Señor incluye su Espíritu Santo. Como Dios es omnipresente, Él habita en todo creyente. Somos ahora templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo comienza ahora a infundir a través del deseo, así por eso es que decimos cuando Dios nos habla, es a través del deseo, le llamamos nos habla, esa es la voz del Espíritu, el deseo en el corazón, y el deseo es una información. Cuando el Espíritu pone en ti querer perdonar, tú razonas y dices, no sé por qué, pero siento que Dios me está diciendo que perdone a esa persona. Es el Espíritu produciendo. Antes no tenía estos deseos porque había cauterizado mi conciencia, pero ahora el Espíritu está produciendo adicional a tu conciencia este deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora tenemos la conciencia endurecida, pero ahora tenemos el Espíritu hablándonos. Y cada uno de nosotros decidimos o aceptar la voz del Espíritu o ignorar la voz del Espíritu, que es la voz de Dios. Bueno, ¿cómo puede un cristiano endurecer su corazón y luego llegar al punto de no escuchar o ignorar la voz de Dios? Una sola cosa nos endurece ante la voz de Dios, una sola cosa, y es hacer nuestra propia voluntad. Cuando el Señor le dice al profeta Jonás que vaya a Nínive, usted se da cuenta que la voz de Dios no controla. Algunos cristianos, ¿verdad?, dicen que cuando el Espíritu me toma, ¿verdad?, que ya yo no puedo hacer nada ya. No, el Espíritu no toma a nadie y te tira en el suelo, te hace hablar. Es que cuando el Espíritu viene ya yo pierdo. No. Nuestra voluntad nunca la perdemos al venir el Espíritu Santo o al recibir una orden del Espíritu. El Espíritu apela a nuestra voluntad. El Espíritu nos mueve, nos guía, nos dirige, pero dice la palabra, son los que obedecen al Espíritu los que son hijos de Dios. No apagues al Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, nos está apelando a nuestra voluntad de que podemos ignorar su voz, podemos decirle que no, podemos completamente ignorar el deseo y la voz que produce el Espíritu en nosotros. Dice la palabra que el Espíritu produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y lo único que nos conlleva a nosotros ignorar completamente la voz de Dios es hacer nuestra propia voluntad. Vivir por lo cual Eva aceptó comer del fruto del árbol prohibido, ser mi propio Dios. Si tú quieres ser tu propio Dios, Dios no te puede hablar porque tú eres tu propia ley, tú eres tu propia moral, tú eres tu propio líder, guía, protector, soberano, etcétera, o soberana o líder. Pero esa parte sencillamente significa no negarnos, no tomar nuestra cruz y no seguir a Cristo. Es la rebeldía, la obstinación y el orgullo del corazón que calla la voz de Dios en nosotros. Miren, es la obediencia que hace que nuestro oído espiritual más y más sea sensible a la voz de Dios. Es la obediencia. Mientras más obedezco, más escucho la voz de Dios, más la identifico, más Dios me habla. Pero si Dios ve que no vas a obedecer, tampoco te va a hablar y nos convertimos en Caifás, el sacerdote que crucificó a Jesús. Él le hablaba, Jesús no le respondía. ¿Por qué? Porque ellos en sí no estaban interesados en la verdad de Dios. Lo otro es la oración. La oración también nos sensibiliza al poner atención a lo que Dios nos quiere decir
a través del Espíritu y su palabra. No podemos desligar estos dos. Si me voy por la palabra sin el Espíritu, no tengo instrucción. Si me voy por el Espíritu sin la palabra, no tengo el mandamiento. Entonces son los dos juntos para que se formen las convicciones como ya estudiamos. Bueno, este tema, mis hermanos, creo que es de mucha bendición porque ¿qué cristiano no le gustaría oír la voz de Dios? Y usted diría, nadie. Bueno, hay algunos que no le interesa. Porque muchos dicen, me encantaría oír la voz de Dios, pero lo que están diciendo es algo más místico, misterioso. Ay, ¿cómo sería oír a Dios audible? ¿Verdad? Es como ver un milagro. No. El Señor nos dice en Romanos que por sus misericordias presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces ahí, cuando viene el verso 2 de Romanos 12, dice que nos transformemos por medio de la obediencia a su palabra, ¿verdad? Para que sepamos cuál es la perfecta voluntad y agradable de Dios. Entonces, Dios mira el corazón que quiere oírlo para obedecerle, y Dios conoce el corazón que quiere oírlo por nada más saber más. Ay, Dios me habló, pero no obedece. Entonces, Dios conoce a los dos, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que el endurecimiento del corazón es algo que sucede de manera voluntaria. No es Dios quien endurece el corazón inicialmente. Dios lo endurece, lo vamos a explicar cómo. Sino el hombre ignora la voz de Dios y luego su corazón se hace insensible y como disciplina o juicio, Dios endurece el corazón de los desobedientes. Miren, cuando un cristiano endurece su corazón o ignora la voz de Dios, Dios muchas veces puede traer juicio o puede traer disciplina. ¿Qué diferencia hay? Bueno, para los judíos vino juicio. Cuando el Señor les dice, el Señor sana al joven ciego de Juan 9, y los judíos que estaban allí, fariseos, dijeron, ¿entonces tú quieres decir que también nosotros somos ciegos? Jesús le dice, no, por cuanto ustedes dicen que no son ciegos, su pecado permanece, es decir, no los puedo perdonar y van camino al infierno. Nos vemos ahí cómo Dios trató con este pueblo que era sordo y ciego a la voluntad de Dios. En Juan 8 les decía, ¿por qué no escucháis mi mensaje? ¿Cómo no entendéis mi lenguaje? ¿Cómo no me oyen si yo fui quien le entregó la ley a Moisés para que me esperaran a mí? Y aquí estoy. ¿Cómo es que no me pueden reconocer? Porque se había endurecido su corazón. Vemos que Dios puede venir con la disciplina o el juicio que endurece el corazón de los desobedientes. Por ejemplo, vamos a leer Efesios 4. Vamos a ver otro ejemplo en Efesios 4, verso 17. Voy otra vez a leer la Nueva Biblia Viva. Esta versión, mis hermanos, yo nunca recomiendo ningún tipo de versiones porque todas las versiones modernas o nuevas tienen sus errores. Pero cuando estoy estudiando la Biblia, veo 4, 5, hasta 6 versiones y veo cuál de esas versiones se apega más a la Reina Valera, que en español es la más cercana al original. Por eso también de la Reina Valera nos vamos al hebreo, que es el Antiguo Testamento, o al griego, que es el Nuevo, para que no se pierda la esencia de la palabra. Pero cuando alguna versión no le quita, ¿verdad?, al original, entonces se puede usar para que alguno de ustedes que me ven, que quizás son nuevos en el Señor o no entienden algunas cosas, sencillamente se simplifica el texto. Quise dar esa pequeña enseñanza allí para que sepan por qué uso versiones diferentes. Efesios 4:17, versión Nueva Biblia Viva, dice, por eso les digo e insto de parte del Señor que no vivan ya como los paganos, los impíos, los no creyentes, ¿verdad? Dice, ciegos y confundidos. Dice, ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios, o sea, lo que Dios nos da a través de su Espíritu. Dice, esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón. La palabra para endurecido, que aparece aquí en el griego, es la palabra porosis, de donde viene la palabra osteoporosis, del deterioro de los huesos. Y esta palabra se utiliza para hablar aquí, fíjense, es una palabra es un término médico, pero aquí la palabra porosis es el deterioro del corazón que se está corrompiendo, pudriendo, si se conecta bien la palabra,
dice, han endurecido su corazón. Y cuando algo se seca, porque fíjense, la osteoporosis es la deficiencia de los huesos que deja de recibir calcio, o podemos decir la vida que los huesos demandan. Cuando el corazón no recibe la vida de Dios, va perdiendo fuerza, va perdiendo vida. Y fíjense lo que dice el 19. Así después que se endurecen, dice, de haber perdido la vergüenza, y aquí vergüenza significa insensibilidad y cauterizada su conciencia. Vergüenza es un dolor. Fíjense, cuando Adán estaba desnudo por el pecado, escuchó a Dios y se mandó corriendo. Y la vergüenza nos hace escondernos, la vergüenza nos hace mentir, la vergüenza produce dolor, la vergüenza produce angustia, ¿verdad? Minimiza nuestro valor, etc. Dice, así después de haber perdido la vergüenza, se han entregado sin freno. Su Reina Valera dice desenfreno, dice sin freno alguno, a cometer toda clase de inmoralidades, a pesar de que hacen cuanta maldad les viene en gana, nunca están satisfechos. ¿Por qué? Porque el corazón se satisface con la vida misma de Dios. Miren, los términos bíblicos de las palabras endurecer o dureza son términos médicos que se utilizan para referirse a las condiciones patológicas, o podemos entenderla como enfermedades del cuerpo. Por ejemplo, en Mateo 19 al Señor le hacen una pregunta del divorcio. Mateo 19:7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es una pregunta del divorcio. Y el verso 8 de Mateo 19 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. La palabra dureza de vuestro corazón en el griego, escuche bien, es la palabra sclerocardia. Sclerocardia, esa es la palabra sclero de esclerosis, ¿verdad? Y cardia de cardíaco es el corazón. O sea, aquí hay dos palabras. Aquí sclero es la palabra griega endurecer o duro, pero es un término médico que se utiliza cuando a alguna persona le da esclerosis. Por ejemplo, se les tapan las venas o las arterias del corazón y puede sufrir un ataque al corazón y tener una muerte fulminante. Entonces vemos que esclerosis se utiliza como un término médico, ¿verdad? Pero vemos que la palabra dureza de vuestro corazón es sclerocardia, y cardia es del griego corazón. Pero ¿verdad? Qué irónico que aquí se utilizan estas palabras que son términos médicos. Por ejemplo, en Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció Jesús después de la cruz a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, esclerocardia. Ahí está la dureza del corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora, esta palabra, si usted va donde un médico y usted tiene esclerosis, hay diferentes tipos de esclerosis, pero si tiene la que conocemos popularmente cuando las venas están tapadas por el colesterol, cuando eso se endurece, esa grasa en las venas se le llama esclerosis, que es la palabra griega duro. Se endurece los tejidos de las venas y la sangre no pasa y una persona se puede morir. Bueno, escúcheme bien. Si trasladamos ese entendimiento, esa explicación a lo espiritual, cada persona que va cada vez más en un progreso de desobediencia, la esclerosis en su corazón espiritual va creciendo, se va endureciendo al punto que no pasa la vida de Dios al corazón. ¿Qué sucede luego? Muerte fulminante. Entonces no queremos ir camino a un ataque al corazón espiritual. No queremos endurecernos, no queremos ignorar la voz de Dios, el cual es lo que conlleva el endurecimiento. Estas palabras tienen sentido médico, pero la Biblia lo utiliza referente al corazón obstinado, al corazón orgulloso, al corazón terco, al corazón endurecido, al corazón soberbio y al corazón necio. A eso se refiere. Jesús mismo en Mateo 13, verso 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, significa endurecido. Y cuando el corazón está endurecido, ¿qué produce? Y con los oídos oyen pesadamente. Cuando nuestro corazón se endurece por la desobediencia, eso produce en nosotros la falta de escuchar la voz de Dios, o nos conlleva, mejor dicho, a ignorar voluntariamente la voz de Dios. Escúcheme bien. Es sumamente peligroso ignorar la voz de Dios.
No es que no escuchamos la voz de Dios, sino que no nos gusta lo que oímos. De momento, a veces estoy aquí en la predicación y esa ventana que ven detrás de mí está, de ese lado está la avenida del frente del edificio donde vivimos. Y a veces pasan carros, pasa la sirena de los bomberos, hay un perro ladrando. Y yo escucho el sonido, pero voluntariamente lo ignoro. Entonces ahí está, oímos la voz de Dios, pero voluntariamente muchos deciden taparse los oídos. Un ejemplo lo vemos en Hechos 7. Vamos al libro de Hechos, a la historia de Esteban cuando les predicaba el evangelio a los judíos. Hechos 7, versículo 55. Vamos allá. Aquí vemos que Esteban le estaba predicando el evangelio desde Moisés, desde Abraham hasta Jesús, y no creyeron. Y dice Hechos 7:55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, una confirmación que estaba hablando de parte de Dios. No estaba compartiendo sus ideas, sino era de parte de Dios. Puestos los ojos en el cielo, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Ahora, si usted preguntaría, ¿por qué se taparon los oídos? ¿No estaba Esteban hablando de parte de Dios? ¿Por qué deciden taparse los oídos? Porque su corazón estaba endurecido. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el cual ahora conocemos como el apóstol Pablo. ¿Por qué somos sordos a la voz de Dios? ¿Por qué ignoramos muchas veces la voz de Dios? Sencillamente porque no nos trae placer lo que oímos. La confrontación de la palabra de Dios conlleva a muchos a voluntariamente ignorar la voz de Dios. Cuando nos hacemos los sordos voluntariamente, Dios nos envía ceguera espiritual también, de la cual solo cuando nos arrepentimos de esa actitud rebelde, es cuando Dios luego por misericordia remueve la sordera o la ceguera espiritual. El corazón, hermanos, es el oído del alma. El corazón es el oído del alma. Si amamos las cosas pasajeras más que a Dios, ignoraremos voluntariamente la voz de Dios. Pondremos atención a las cosas carnales y no las espirituales. Por esta razón, el Shama significa, ¿verdad? Esa palabra de Shama que los judíos citan y repiten una y otra vez durante el día. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ese oye, ese Shama significa oír con el corazón. Y fue lo que los judíos no hicieron. En Isaías 6, verso 8, quiero avanzar para ir sobre el final. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor. Aquí el profeta Isaías, después de la visión que vio del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Dice el 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él, Israel, sanidad. Miren, sobre Israel hasta el día de hoy, en la mayoría está sentado un juicio de ceguera y sordera espiritual, porque decidieron ir detrás de las riquezas y la esperanza terrenal, así como pasó al pueblo salido de Egipto que quedaron postrados en el desierto. Quiero terminar con Hebreos 3 y concluimos. Hebreos 3, verso 15. Fíjense lo que dice aquí el autor de Hebreos. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Yo espero que al terminar esta enseñanza podamos asimilar lo que estamos predicando, enseñando, si oyeres hoy su voz. Muchas veces tenemos conflicto con la voz de Dios, no porque Dios haya dejado de hablar, no porque su palabra haya faltado, sino porque nuestro corazón está desviado y ama más las cosas pasajeras, las cosas materiales, las cosas de esta vida, y cuando escucha la voz de Dios, decide voluntariamente ignorar su voz.
Cuando a ti te dicen, vámonos a fiestar, y Dios te dice, ayuna, ora, lee la Biblia, congrégate, el corazón es más propenso a lo divertido que a lo necesario. O sea, aquí vemos que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una instrucción, no se endurezcan, no ignoren la voz de Dios. Como en la provocación, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, dice el texto, le provocaron? Y esta pregunta, ¿quiénes fueron? ¿Verdad? Esta expresión indica los que escucharon el Evangelio. Aquellos que escucharon las buenas nuevas. Dice la palabra, ellos también escucharon el Evangelio, las buenas nuevas, pero no les aprovechó porque no estaba acompañada de confianza, de total dependencia. Dice, ¿no fueron los que salieron de Egipto? ¿Por qué hace esta expresión? Porque nos está recordando que la salida de Egipto representa la salvación en Cristo en su primera etapa. El Señor nos sacó del mundo en sentido espiritual. Nos ha dado la capacidad para vencer al mundo, dice Primera de Juan, que es nuestra fe. Y nosotros espiritualmente hemos sido sacados por el libertador Jesús del poder del mundo. Ahora, la santificación consiste en sacar al mundo de nosotros, de morir a lo terrenal. Por eso nos dice, nos recuerda Hebreos, ¿no fueron los que salieron de Egipto? Los que fueron salvados, y esto tiene un tipo de salvación, fueron sacados del terreno de Egipto al desierto para comenzar el proceso de discipulado o de santificación o de formación del carácter. Dice, por mano de Moisés, verso 17, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. Nos está diciendo esto de manera irónica para que veamos que este juicio no fue sobre los paganos o gentiles, sino sobre su pueblo. Dice, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a la vida eterna, podemos decir, a causa de incredulidad. La palabra incredulidad no se está refiriendo a los que no aceptaron el Evangelio inicialmente, porque ellos sí aceptaron la liberación de Egipto, es decir, la libertad del terreno de Egipto. Fueron sueltos, dejados ir. Pero la liberación, hay una diferencia entre libertad y liberación. Fueron hechos libertados del terreno de Egipto, pero faltaba ser liberados, es decir, la liberación de su corazón de Egipto. Esa es la diferencia. Entonces nosotros hemos sido sacados del mundo, pero ahora el Evangelio, la palabra y el Espíritu está tratando de sacar el mundo de nosotros, de los deseos de este mundo. El que ama el mundo, ¿verdad?, no ama al Padre. Las cosas que vienen del mundo no proceden del Padre. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer si la palabra dice que la fe viene por el oír? No dice por el leer la Biblia. Y quiero explicar eso antes de culminar esta enseñanza. ¿Qué diferencia, pastor, entre yo leer la Biblia y oír? Que yo puedo abrir la Biblia, cualquiera lo puede hacer, y leer cualquier texto. Pero la instrucción inspirada del Espíritu es cuando el Espíritu te dice, a través de la Biblia, a través de ella, te da órdenes específicas, te da mandamientos específicos. Y dice la palabra que es por el oír la palabra de Dios que la fe entra. El oír es la voz inspirada de Dios. Miren, espero me entiendan, la voz de Dios no viene de la Biblia. La Biblia es la palabra escrita para reconocer la voz. Es de la voz de Dios que produce fe, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está. Por eso la palabra habla de que debemos de vivir en la inspiración del Espíritu, de la guía del Espíritu, dice la palabra. Estos son hijos de Dios. Entonces, para no confundirlos, leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, porque es la palabra de Dios que nos ayuda a distinguir cuando el Espíritu nos está hablando de manera interna. Esa es la idea. Y cada vez que sentimos el Espíritu, lo comparamos con la Biblia y acomodamos lo espiritual con lo espiritual. ¿Cómo yo sé que Dios me está hablando? Porque lo que me está diciendo está alineado con su escritura, con las escrituras, las sagradas escrituras. Pero la voz de Dios no viene del libro, la voz de Dios viene de Dios.
pero nos dejó el libro para distinguir esa voz y hacer diferencia entre la voz del mundo, la voz de la carne y la voz de Satanás, como Santiago 3 nos dice. Esta sabiduría no viene de Dios, sino que es carnal, animal y terrenal, animal y diabólica. Pero la voz que viene de lo alto, y ahí nos da la instrucción, es así, es justa, llena de paz, de frutos, de amor, y nos describe cómo es ese tipo de amor que el Espíritu nos está infundiendo a través de la voz de Dios. Entonces, a veces ignoramos la voz de Dios porque no nos gusta lo que oímos o porque no queremos hacer eso. Por eso el mismo Isaías decía, ¿a quién enviaremos? Decía el Señor, ¿a quién enviaremos? Y Isaías decía, yo iré, Señor, yo iré, Padre. Muchos no quieren porque se hacen como que no oyen, pero yo voy por ti, Señor, yo voy por ti. Bueno, mis hermanos, yo espero que esta enseñanza haya traído mucha corrección, instrucción, arreglado muchos errores en nosotros, pero muchas veces he escuchado, pastor, yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Si quieres aprender a escuchar la voz de Dios, comienza con la obediencia. Y a medida que vas siendo más obediente y más obediente y más obediente, la voz de Dios se va haciendo más clara, más clara podemos decir, o más entendible, más definida podemos decir, porque Dios quiere hablarle al corazón humilde. El Señor mira al rebelde de lejos, pero de cerca mira al humilde. Vamos a terminar con una oración. Padre, queremos iniciar esta oración reconociendo, Padre, que en muchos de los casos ignoramos tu voz. Hemos escuchado cosas, pero al querer tanto lo contrario a lo que tú dices, hacemos como que no oímos. Pero tú has estado hablando, Señor. Isaías 59 dice que no se ha cortado el brazo de Dios para salvar, sino que vuestras iniquidades han hecho división. Y el pecado es lo que hace división, al punto que ese muro espiritual bloquea tu voz en nuestros corazones. Pero bienaventurados, decía Jesús a sus discípulos, los que oyeron y los que vieron este mensaje. Yo te pido que podamos ser humildes, Señor, y comenzar a pedirte perdón y arrepentirnos de haberte ignorado voluntariamente, de hacer lo que nosotros queremos, en el tiempo que lo queremos, en la forma que lo queremos. Y luego te pedimos que nos bendiga en esa decisión, el cual es rebeldía total. Pero hoy nos sometemos y decimos, no solamente quiero oír tu voz, Señor, quiero ser obediente. La razón por qué quiero oír es para obedecer tu palabra. Es la razón por qué oímos la voz de Dios. El Shama habla de que aquel que escucha, escucha con el corazón, dispuesto a obedecer. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, mis hermanos. Una vez más le damos las gracias a Dios y a ustedes que nos ven por internet. Sigan compartiendo las enseñanzas, suscríbanse en los canales de YouTube, síganos por el Face y que la palabra de Dios siga adelante. Les pido que sigan orando por nosotros. Estamos a punto de abrir nuestra iglesia local y estamos orando porque nos falta un permiso. Así que le pedimos por favor que nos lleven en sus oraciones para que Dios nos permita congregarnos en nuestro edificio donde nos vamos a mudar. Así que le damos gracias por su apoyo. Vamos a decir a la iglesia virtual que nos sigue por internet. Saludamos a todos de diferentes países. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tenga bonito resto del domingo y seguimos en Cristo adelante. Cristo viene pronto. Dios les bendiga.